podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia Aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Che, Ale, son las 22:39. ¿Por dónde andás? Ya arrancamos el programa, todo. Ya estoy llegando, Mati, ya estoy llegando. ¿Qué te pasó? Bueno, viste, no sabés lo que me pasó. A ver. No sabés lo que me pasó. Viste, venía con el Pela, pero arrancamos como a las 5 de la tarde con el Pela. Ah, ¿viste? ¿Saliste temprano? Sí, salí temprano porque me dijo, che, vamos, bueno, qué sé yo, dale, dije, total estoy temprano, voy a llegar a tiempo a la radio, dije yo. ¿Y qué pasó? Y le dije, che, la encontraré a Eugenia hoy, le dije. Ajá. Y me dice, ¿por qué no damos una vuelta por acá y hacemos como que no la buscamos, pero la vamos a encontrar? Me dijo. Sí, ¿viste? sí, estoy tratando de entender eso. Y a dar vueltas, ¿viste? Y me dijo, espera, justo encontré un chino, se tomó algo, bueno. Y así estuvimos la tarde dando vueltas. ¿Por pensando... la Rue de San Pernás? ¿Cómo? ¿La Rue de San Pernás? ¿Por alguna Ese era el vino que compró, sí, así se llamaba el vino. ¿Cómo sabías vos? Mirá qué grande. Bueno, la cuestión es que, bueno, así dimos vueltas toda la tarde, nos metimos en un club. Creo que en algún momento estábamos hablando con gente de filosofía, no entendí nada yo, la verdad. Pero hasta el momento no la habíamos encontrado, Eugenia. Sí, y para más o menos tratando de entender un poco, vos no me estarás hablando de Rayuela, ¿no? Ahora sí, ya podés ingresar. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andás? Me sorprendiste igual con esta... Sí, no esperabas que suceda. Con Rayuela. ¿Pero la encontraste o no la encontraste? Yo creo que sí. Lo que pasa es que como no la anduve buscando, según la ley cortasiana... Andábamos sin buscarnos sabiendo que estábamos para encontrarnos. Claro, ¿no? claro, que lo usan... Decís que esa es de Cortázar, porque las que hacen que dicen que es de Cortázar y no son, esas son las mejores. En realidad, sí, ¿viste? sí, algunas aparecieron hasta en el subte, con frases apócrifas. Borges, sí. Pero no me acuerdo ahora la de Borges, pero la de Borges era terrible porque no tiene nada que ver con Borges. Sí, era como sigue tus sueños, viste ese tipo de cosas, sigue tus sueños, viajá, viví, ¿no? Y todas esas palabras vacías que se le adjudicaron pobre Edgar, total no puede quejarse. Y no, ya ahora no se puede quejar. A menos que tenga... Claro, tendría que estar Doña Kodama ahí haciendo un poco de lío, como corresponde. Pero no se ocupó esa vez, se retractaron inmediatamente. Pero ahora sí, ya podemos presentar con nosotros Eugenia Sícabo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Andábamos sin encontrarnos y nos encontramos. Repente, ¿viste? Y de repente estabas acá ya. Y miren el sonido con el que me reciben. Ahí está. ¡Vamos! Más radio que eso no pueden encontrar. Hermosa. Claro. Por supuesto es una gaseosa conocida. Sí, no, estamos haciendo, claro. Yo siempre hice radio a la mañana, chicos. Después de las 10 de la noche me parece muy bien brindar con cerveza. Bueno, muy bien, muy bien. En ese horario mate. Y escuchás ahí el ruido de... Mucho mate a la mañana en la radio. Sí. Sale mucho Bueno, pero mate. vamos a contar, tenemos acá entonces a Eugenia Sícabo, que ya lo veníamos presentando por nuestras redes hace mucho, o hace unos días, en realidad veníamos un poco manejando y que es socióloga, doctora en ciencias de las sociales. O sea, cuando empezamos a ver el currículum, creo que te admiramos muchísimo más de la que yo hacía, ya lo hacíamos cuando veíamos tus programas. Con razón, dijimos. Claro, Libroteca, y ahora que estás con Bibliómanos, que está por salir ahora en un ratito. Sí, ahora yo estoy tradicionando sobre todo dos cosas. A ver, por favor. Primero, está jugando Boca en este momento. No. Y hasta por lo que sé, o sea, yo le diría a los oyentes por redes sociales que por favor me vayan diciendo cómo va Boca. Íbamos 0-0 y fuimos al entretiempo y entré al estudio de radio. Claro. Eso por un lado. Y a las 11:30, a las 11:30 estrena Bibliómanos un capítulo ¿Qué temática dedicado hoy? a deportes. Mirá. En la televisión pública, y me parece una gran ironía. Yo hablando de libros sobre fútbol sin ver a Boca en otro programa de radio. Vos sabés que viendo justamente las temáticas que van teniendo en los programas, más de una vez dije, a ver, antes de seguir viéndolo, pienso, a ver, ¿qué
te tengo que ganar de mano y pienso a qué libros hubiera mencionado. Pero eso es de enfermo, ¿no? Claro, sí. ¿Y cuáles hubieran llevado? Deportes. 5 tenés que llevar. Deportes estoy pensando, David Foster Wallace. Sí, yo llevé. Claro. Experiencias religiosas. Sí, a ver, ¿qué más? Bueno, así que cuenten. Galeano. Que voy a dar el teléfono para que la gente, ya que los llamaste, convocaste a los oyentes, el 1167103758 es nuestro WhatsApp al que pueden mandar mensajes, fotos no, porque no sirve de nada en radio las fotos, por lo menos no ahora. Y así que bueno, 1167103758 y pueden hacer preguntas. Claro, también, o recomienden libros sobre deportes. Sería muy bien. Dennos una mano antes de que empiece el programa, ¿no? En mi caso está muy sobre representado el fútbol porque para mí es el único deporte. Claro, no hay otro deporte que el fútbol. Paul Auster y el béisbol también tiene. Sí, igual el tenis como experiencia religiosa de Foster Wallace es el tenis, pero tuve que esforzarme en encontrar. También un cuento de Miranda July sobre un equipo de natación, pero el resto son todos de fútbol. Y sí, es un poco así. Contanos un poquito de cómo fue ¿cómo te fuiste acercando vos a los libros y a esta especie de periodismo de libros? Porque ya nosotros veníamos aclarando también en las redes, sos un poco nuestra competencia de alguna manera. Estamos serruchando el piso, claro. Los que leemos somos así, gente jodida. Uno lee para poder echárselo en cara a otro, ¿viste? Claro. Absolutamente. Yo leo desde muy niña gracias a mi mamá, que era una aficionada por la literatura, pero en mi casa había una biblioteca bastante razonable. Sí. Y desde muy chiquita me compraba libros, me inventaba cuentos, la veía leyendo, era algo muy... No en mi casa, sino solo mi madre. Ajá. Muchas veces mi mamá... ella específicamente. Ella específicamente. Muchas veces me decía, Eugenia, ahora hablar no porque yo estoy leyendo. Yo entendía que el libro hablaba sin hablar desde muy niña, entonces, bueno, en parte de frustración, supongo. En vez de rebelarme, me senté al lado a leer otra cosa. Claro, a ver qué puedo hacer yo también. A ver qué puedo hacer yo con esa misma herramienta. Claro. Así que muy de niña. Después, de adolescente no leí nada más que que me exigía el colegio. Realmente no fui una adolescente muy lectora. Más bien me interesaba ir a fiestas y bailar y otra cosa. Muchas gracias. No sé por qué te lo digo. Y nos conocimos en una fiesta con los conductores de este bello programa. Y donde se encuentran la gente de los libros, ¿no? Básicamente. Y después desde mis 17 años nunca más paré de leer. Mira. Siempre llevo un libro en la cartera desde entonces, primero en ediciones muy baratas, de bolsillo. Yo empecé primero estudiando periodismo. Claro. Cuando preguntabas de periodismo cultural, en realidad yo estudié periodismo y sociología al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, dos tenían la carreras suerte de que mis padres podían bancarme en esa circunstancia, porque no tenía que trabajar en ese entonces. Así que me recibí de periodista, muy rápido empecé a trabajar en la revista Hecho en Buenos Aires, el proyecto que vende la gente en situación de calle, un proyecto periodístico hermoso en el que estuve algo así como 7 años, mucho tiempo. Y lo de la literatura más como profesión en el periodismo vino de la mano de la revista La Mujer de mi Vida, de la que yo formé parte del consejo editorial casi 10 años. Mira. Fueron los que más sistematizaron eso y después las columnas en el diario Perfil. O sea, yo era por un lado periodista, por el otro lado socióloga, por el otro lado lectora. Y en algún momento eso concluyó. Se fue como, ¿no? Llegando a un punto de fuga, que es lo que haces ahora en sí. ¿Qué es lo que ahora que vengo haciendo hace bastante tiempo? Durante mucho tiempo hice crítica literaria en medios gráficos, en el diario Perfil, en la revista Eñe. Actualmente tengo la columna de literatura en la revista El Planeta Urbano, que la escribo hace muchos años, que es lo que mantengo del periodismo gráfico, la propia revista La Mujer de mi Vida, en donde publicamos un montón de autores que en ese momento no los conocían y hoy son grandes plumas argentinas. Así que ese fue como mi acercamiento a lo literario. Y después en tele, con Gerardo Rosín, en un programa que se llamó Esta Noche Libros, en C5N. Por lo menos que recuerde yo, ¿no? El primer programa que hablaba, estaba el programa de Sasturani también antes, pero digo, uno que mostrara los libros, que sea nada más charla entre dos personas de libros, que ahí hacías una columna, creo que fue el primero, ¿no? De los que tengo así, por lo menos cercano en tiempo. Sí, de los que yo recuerdo, bueno, por fuera de los históricos de Cristina Mucci, de claro, que son programas más bien clásicos. Pero eso ya hace 7 años. Claro.
Y después con Libroteca hace 4 temporadas. Claro, así que estamos bastante al aire en el canal de la ciudad. Sí, que nosotros vamos, como te contaba cuando te conocimos, nosotros vamos como midiendo, a ver, a quiénes trajo ella, a quiénes tenemos nosotros, y empezamos a decir, che, ¿por qué no lo invitamos a nosotros también? Me copian la agenda de invitados. Porque bueno, nos vamos coincidiendo, che, mirá qué buen autor hoy yo no conozco, fulano, y así. Y para un programa semanal tenés como 70 invitados. Nosotros estamos como locos. Sí, acá te verás la mesa que empezaron a llegar libros, ¿no? Y se empiezan a apilar. Sí, queremos invitarlo a Aira, pero no nos va a dar mucha Aira yo nunca lo entrevisté. Es como mi gran pendiente de los escritores argentinos. Es reacio César, para las entrevistas. Copate. Dale, leí bocha de tu obra. Dejamos de bardearte, César, dale. Un montón leí de tu obra. Sí, antes que gane ese Nobel, pues si era nueva nota, imagínate cuando gane el Nobel. Menos. Claro. A Sergio Vicio, que lo tienen también sobre la mesa, tampoco nunca lo entrevisté. Claro. Nunca lo entrevistaste, mirá. A Kafka tampoco. A Kafka tampoco, que está acá. Con la tabla Ouija, tal vez. Bueno, vamos a ir llevándote, vamos a pasarte ideas de quienes entrevistamos que vos no tengas. Así que este es muy buen entrevistador. Tenemos a Marcelo Di Marco también, que nos ha llegado. De Editorial Barenhaus. Después vamos a ir con eso, a contarte un poco, ya que hablemos un poco de los autores y que podamos intercambiar experiencias en ese sentido y que la gente entienda también que no es tan, si bien es fácil, es hacer como entrevistas casi a cualquier persona, no siempre es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo te encontraste vos entrevistando autores? ¿Qué particularidades encontraste en sí en hablar con los que crean la literatura? Bueno, yo entrevisté a gente que admiro mucho, que admiro muy profundamente. Mi primera entrevista, que fue para Gráfica, para Hecho en Buenos Aires, fue a Andrés Rivera. Premio Nacional de Literatura. Arrancaste tranquilo. Porque tenía una fama de cabrón enorme. Y era bastante cabrón. Una fama merecida era. Una fama merecida, un genio. O sea, la prosa de Rivera, por Dios. O sea, tiene novelas. Y su cadencia. Cierro los ojos y puedo pensar en los tiempos de Rivera. Lo leí desde muy chica. Y La Revolución es un sueño eterno, el Farmer, ese Manco Paz, bueno, como acercarme a esa parte de la historia argentina desde la literatura me encantó. Y después, con el correr del tiempo, he entrevistado, a Alessandro Barico, entrevisté este año en Libroteca, que para mí fue un golazo, porque es uno de mis escritores preferidos vivos, él y Philip Roth. Sí. Claro. Y lo entrevisté en italiano, me dio una entrevista de 40 minutos, y fue como... En esos casos, cuando tenés casi toda la obra de un autor leído, cuando realmente hay una admiración muy fuerte, tal vez te puedes correr un poco más de cuestionario. Yo, por ejemplo, quería saber mucho cuál era la posición política de Barico. Después de haberlo leído tanto, que no... y sin sentir que como periodista tenía que dar cuenta de todo lo que lo había leído, porque realmente ahí tenés las espaldas muy anchas, porque de verdad lo había leído mucho, no se te podía mucho escapar. Tiempo, claro. El peligro de eso es terminar hablando más uno. No. ¿Cómo voy a...? Quiero escucharlo a Barico. ¿Qué me pasó? Claro. Yo quería saber cuál era su posición política. Y fui haciendo preguntas que no eran estrictamente del ámbito de lo literario, hasta que terminó diciéndome, bueno, yo que vengo de una formación de izquierda, lo que quiero pensar es una... Si me vas porque al principio me dijo que no era interesante hablar de política. Claro. Le dije, Alessandro, da pero. ¿Cómo que? Justamente, política no es interesante. Y cuando me di esa respuesta digo, bueno... Son esas pequeñas satisfacciones profesionales de poder conocer algo más respecto de ese personaje, de su obra, en este caso de sus posiciones políticas. Pero en general, no sé, entrevisto gente que me parece mucho más inteligente que yo. Bueno, está muy bien. Está muy que cuando la leo no es algo o me menor. subyuga o me deja pensando o me emociona, que es lo que genera en mí la literatura. También la sociología, digo, en el plano del pensamiento, pero sobre todo la literatura como experiencia sensible, como arte. Claro. Que a mí me conmueve más que otras. Sí, no, por supuesto. Digamos, hablamos deporte, fútbol, ¿no? Arte, literatura, lo tuyo. Y puntos Bombonera mata biblioteca. Había dicho algo de eso, Barico, me acuerdo en la nota con vos. En tu perfil está ese Bombonera mata biblioteca. Me pareció genial, aparte. bien logrado. Se entiende que es un poco una provocación. Lo que no es una provocación es que, por ejemplo, en la presentación de Libroteca, yo estoy leyendo La Bombonera. Mirá. Y porque algo tenés que hacer. Mira, si llegas temprano, antes cuando jugaba la reserva, yo de verdad leía en la cancha. Porque iba a la Popular. Mira. Y entonces
¿Qué haces? O sea, que no te importa. El primer tiempo de la reserva, la verdad que no te interesa para nada. Y vas y lees. Era medio raro. Pero no, aparte de estar bueno, sí. A mí me pasó de verlo, pero bueno, no es lo mismo. La cancha de ferro, ¿no? El problema es que te emociones y le revolés con el libro. Claro, ¿no? sí. ¿No? Y le revolés con el libro. Es un tema. Nunca he revoleado nada en la cancha. Está muy Solo bien. la camiseta y en mi mano. Bien. Y en algunas coreos de la hinchada. Bien. No, porque te imaginas tirarles con un libro, es casi una ofensa. O sea, suena hasta que los sería hermoso insultar. igual. No, sería hermoso. Sería hermoso. Vuelan libros. ¿Entendés? Vuelan libros de la platea. En la cancha de Boca y que lo agarre Kogan, ¿no? También sería como un cierre maravilloso. Con Martín Kogan ahí. Claro, otro de los que no va a ningún lado si juega a Boca también. Sí, nos ha hecho eso por mail incluso. Mirá, depende de si Boca pasa de ronda en la Libertadores, porque estábamos los miércoles antes. Y bueno, por suerte, en realidad no por suerte que Boca no haya quedado afuera, por suerte para nosotros porque pudimos traerlo a Kogan. Bueno, Martín Kogan fue uno también de los argentinos. Es un placer escucharlo cada vez. Esa gente que es tan fácil entrevistar porque... No, aparte va a todos lados. No, pero su oralidad es tan parecida a la escritura. Sí, alguien tiene da algo, un placer tan hay algo inmenso que escuchar. le había comentado a un comentario que tuvimos en YouTube por un muchacho que nos pusimos a charlar, que decía qué pena que él no hablaba sobre por qué Kogan no creía, no tenía fe en el alma, ¿no? Claro, pues fue justo a raíz del programa que hicimos sobre Piglia, que vino a hablar la semana que había fallecido Piglia. Y decía que la lucidez abría. Digo, no, la lucidez ilumina, que es muy distinto. ¿No? Digo, él tiene eso, particularmente lo que hace es iluminarte cosas que uno parece que no entendiera, o que son como enrevesadas, ¿no? Y él pone la visión de él, lo que hace es aclararlo. Y me parece algo maravilloso que logra él. A mí me pasó cuando lo entrevisté, en Biblioteca hay una sección llamada Chicos que leen, en donde yo entrevisto a niños y niñas lectores. Eso es una de las... ¿Sabes qué me dijo él cuando estábamos hablando del programa? Me dijo, Mati, me dijo, ¿cómo se nos escapó esa? Porque claro, es justamente romper con lo que todo el mundo da por sentado, y los chicos están todos con los jueguitos y olvídate, van a agarrar un libro. No, bueno, los chicos que leen un montón. Y leen un montón, hay pibes que yo les escuché hablar y dije, ¡ah, la mierda! Entonces Martín dijo algo que lo que yo no había pensado nunca, que es que él había sido un niño lector y que es mentira que los padres quieren tener hijos lectores. En realidad, por un lado dicen, tenés que leer, pero si el niño realmente se copa con la literatura y se empieza a quedar en su casa y prefiere quedarse leyendo a salir a jugar al fútbol, claro, porque es una actividad muy solitaria la lectura, entonces eso después te lo premian. Y en algunos campos se lo premian, no en todos, ¿no? Sí. Entonces me pareció muy provocador y muy cierto, ¿no? Esto de que, está bien, todos los padres se supone que querrían tener chicos que leen, pero hasta cierto punto, porque... Sí. Hay algo más de pose en eso también, ¿no? Exacto. Y bueno, a Cortázar le pasó eso. Él contaba que cuando era niño leía demasiado, ¿no? Y la madre lo llevó al médico. Porque el tipo no quería salir a la calle. Claro, no se llevaba con nadie, no quería salir a la calle, leía. Y el médico le dice que le dijo, bueno, no, córtenle un poco con los libros, que salga un poco al sol, le decía, ¿no? ¿No? Y Cortázar dice, bueno, y mi madre con tan buen tino nunca me sacó los libros del todo, dice. Entonces decía, bueno, te dejo leer, pero salí un ratito de hacer tal cosa, ¿no? Y lo iba equilibrando. Pero le agradecemos profundamente a la mamá de Cortázar, ¿no? Muchas gracias. Aunque tiró las novelas de él, las primeras, que según Cortázar eran horribles, probablemente lo sea, ¿no? Cuando uno escribe 11, 12 años. Está bien, ¿por qué vamos a leer un Cortázar espantoso? Cortázar escribe genial. Claro. ¿Viste? Pero hay una tendencia a esto de querer leer cualquier cosa del yo autor. No ¿Viste que el autor las dice cosas malas de los autores buenos? Yo quiero leer las cosas buenas de los autores buenos. Claro, Tanta literatura en el mundo. Es los borradores que encontraron en el cajón de... No me hagas esto. Si lo dejó en un cajón. A no ser que sea Salinger, que dicen que dejó... La última. Sí, desde que empezamos este programa, Alexis viene diciendo, ¿por qué este año va a salir la novela que dejó Salinger? No sé. ¿En qué quedó? ¿Sabés algo? No sé nada, pero sé de la promesa de que dejó como todos los manuscritos con las indicaciones de publicación. Es que se estaban preparando ya. Eran como 3-4 libros que había preparados para eso. Y que lo iban a hacer ahora los... Ni un póstumo. No salió nada todavía. No salió nada. Increíble eso. Yo sigue siendo leyenda muerto, lo amo. Sí, claro. Sí, tal cual. Habiendo estado encerrado 50 años dentro de su casa. Yo siempre digo, el día que si sale el póstumo de
de Salinger y no es un bestseller, nos merecemos la muerte. Nos merecemos que un meteorito nos caiga ya mismo. Va a ser un bestseller. Claro. No que no nos merezcamos el meteorito, pero Salinger va a ser un bestseller. Antes acaba de llegar un mensaje diciendo programón de un escritor. ¡Epa! Señor Cristian Acevedo, que vos lo estás leyendo ahora. Te estoy leyendo, después de un año, leyendo detalladamente Matilde debe morir, de Editorial Barenhaus. Saludos a Acevedo. Tanto ustedes como nosotros siempre quisimos ser como Wild. En El Sonido y la Furia cumplimos tu sueño. El Sonido y la Furia. Literatura en su más rockera expresión. Queremos. ¿Puedo decir que es mi separador favorito, el de Wild? Yo creo que sí, lo podés decir y creo que estamos todos más o menos en lo mismo. Estás escuchando el programa. Vos, como una Eugenia Sicabo está acá con nosotros. Yo como una Eugenia Sicabo lo que hice fue Born to be wild. Y lo viste ahí Oscar vestido de verde, cómo salía con sus colores tan... Oscar Wilde, sí, siempre sí. Siempre sí. Es todo lo que está bien, Oscar Wilde. Es todo lo que está bien, totalmente. Te vamos a consultar más pero que nada. Pero si no, leyeron El retrato de Dorian Gray, que ya no paga derechos, tiene unas ediciones espantosas, pero muy baratas y bien traducidas. En la calle Corrientes siempre se consigue y es como una novela que te abre tantos universos del pensamiento, o sea... te hace ser tanto más seductor haber leído Oscar Wilde. Todos amamos y odiamos a Lord Henry Wotton. Pero lo amamos un poquito. Sí. Un poquito lo amamos. Bastante. Sí, un poquito lo amamos. Con sus respuestas siempre tan acertadas, irónicas. Que... Sí, pero Oscar Wilde creo que siempre es casi un antes y un después de una lectura de uno, ¿no? Y es que te habilita muchas cosas, porque es un libertino, pero al mismo tiempo tiene un manejo del lenguaje exquisito, y es un provocador, y se burla de su propia clase, de su época, de su condición de homosexual. Se burla tanto de sí mismo, con tanta maestría, burlándose de nosotros, que qué hermoso ser amiga de Oscar Wilde. Y eso uno tiene cuando lee, ¿no? Tenés amigos muy interesantes. Claro, te haces como, ¿no? Te haces como una familia literaria. El programa anterior estuvimos con Lucas Ferrero hablando de libros maximalistas, ¿no? Y decíamos que el tema de los libros maximalistas era que uno está tanto tiempo leyendo un libro que está conviviendo con esa gente, con ese mundo, ¿no? Y con ese autor. ¿Qué se llama? Libros maximalistas. Pasadas las 1000 páginas. 800 páginas, 1000 grandes páginas. Libros en el sentido literal. Claro, en eso. Y te pasaba esto, ¿no? Que uno se apega a los personajes, a ese narrador, ¿no? Pero también te pasa en los libros cortos, si tienen una gran intensidad. Sí, es cierto que es distinta la experiencia. Lees a Ana Karenina y bueno, a Bronsky ya te parece que está bueno, o sea, lo vas como construyendo en tu cabeza. Pero digo, por ejemplo, algo que yo defendí en esas discusiones era que Stephen King con It era un libro maximalista, ¿no? En ese sentido. Y decir, estás en ese pueblo durante mucho tiempo, ¿no? Y forma parte de tu vida eso, y se hace de alguna manera esa realidad en vos. Es cierto eso, sí, hay una inmersión distinta en las novelas, en las grandes novelas, sí. Sí, en ese punto. ¿Cómo te llevas con eso? Vos que siempre andás con un libro en la cartera, ¿qué haces cuando te toca agarrar una novela enorme? Y ese es mi gran déficit por la deformación profesional, porque yo no me puedo... Podría hacerlo, pero digo, me cuesta mucho hoy sentarme a leer novelas de más de 500 páginas. Claro. Porque siento que se publica mucho y que quiero dar cuenta de lo bueno que se publique. Yo abandono muchas lecturas, además, porque últimamente... Qué frustrante, ¿no? No. ¿No te pasa? A mí no, justamente no me frustro porque las abandono. Pero también tengo un lugar muy privilegiado en donde tengo acceso a buena parte de los libros, ¿no? Entonces, gratuito a buena parte de los libros, digo. Entonces,
hay algo que lo hago sin culpa, abandono las cosas que no me terminan de cerrar. Ajá. Pero así que me cuesta llegar hoy a los libros largos. Sí utilizo el verano para eso. Entonces, en general me llevo algún libro. El último verano leí la novela luminosa de Lebrero, que tiene unas 600 y pico de páginas. Ajá. Y que no pasa nada en esa novela. Pero pasa todo, sí. Mientras no pasa nada, pasa de todo. ¿Cómo puede pasar tantas cosas mientras alguien aparentemente no hace nada? Claro. Sí. Esa historia de esa novela, si no me equivoco, fue que él había cobrado un anticipo de Random House. De la beca Guggenheim, y dijo, bueno, tenés que escribir una novela. Y no se le ocurrió a nadie, empezó a contar lo que hacía con la plata durante el tiempo ese. Sí, pero hay que tener la maestría literaria de Lebrero para volver eso un material interesante. De hecho, la novela luminosa de esas 600 páginas dura 100 páginas. O sea, lo que es la novela luminosa en sí mismo, adentro de la novela luminosa. Hay excepciones, qué sé yo, el espectáculo del tiempo de Juan José Becerra, que debe tener también 500, 600 páginas. La leí porque hacíamos un podcast con Nico Artusi, Señaladores, y él me dijo, es la mejor novela que leí en el último tiempo. Entonces, si un amigo lector en el que yo confío mucho en su criterio estético me dice algo con ese entusiasmo, y bueno, no importa si tenés 1000 páginas, porque voy a suspender parte de lo que tenga que hacer en la vida para ocuparme de eso. Pero si no, me llevo un clásico y un contemporáneo largo para leer en el verano. ¿Sabes qué? Hay algo que siempre recomiendo cuando me dicen, vos qué lees, o qué sé yo, te dicen, viste, como que somos como unos bichos raros los que leen, viste, me dicen, vos qué lees. No somos tan raros, hay que desmontar eso, porque hay un montón de gente que lee, si no, no se explicaría ni la industria editorial, ni la cantidad de gente que va a la feria del libro, ni este programa, ni el mío, alcanza con saber leer para leer, y afortunadamente somos muchos los alfabetizados. Pues sabes que me dice, en esa misma línea, cuando te hablan, no, bueno, pero el lugar común, ya no se lee, y yo digo, ¿qué es este hombre Martin, no? Con el Game of Thrones, con unos libros de, ¿no? 500 páginas, 600, 800 páginas, sí. Y que series geniales. ¿Qué quieren decirme? Que claro, series geniales. Series maravillosas, donde los dragones son verosímiles. Claro. Sí. Claro, entonces, ¿cómo que no se lee? Se lee. No, pero en ese punto cuando me hablan así, digo, bueno, pero a veces está buenísimo algo que a mí me cuesta también porque estamos haciendo lo que hacemos, que es volver a los clásicos o volver a cosas que ya me debo, ¿no? ¿Y pero por qué volver si nunca llegaste? No, volver porque lo tengo ahí. Lo compré para leerlo y no lo puedo leer todavía, en esa idea, ¿no? Digo, tengo tantos libros por leer todavía, y claro, y esto de las novedades te va llevando a que no llegues. A mí me faltan un montón de clásicos, es desesperante. Claro, sí. Desesperante. Sí. Tipo, yo no leí Crimen y Castigo. Mirá. No lo leí, no llegué. Claro. O sea, sí leí Rojo y Negro, sí leí Ana Karenina, leí, no sé, leí un montón, pero no leí Crimen y Castigo. Los que leíste me están faltando a mí. En algún momento voy a tener que sentar, o sea, y hasta podría mentirte la trama, digo, porque son cosas que pasan a ser parte de la cultura contemporánea, entonces tenés algunas referencias, pero no tuve la experiencia de, bueno, me siento y leo. Y bueno, pero yo lejos de, un poco de angustia me da, pero también me da una gran tranquilidad, porque es una promesa de una lectura que cuando me siente a hacerla no va a fallar, porque tiene el paso del tiempo como... al volverse clásico, como ventaja, ¿no? Sí, o sea, mirá todos los lectores que dijeron, sí, esta novela está buenísima, claro. No puede fallar. Y si falla para mí como lectora, habrá otro que está ahí, digo... Claro, para mí es hermoso, es como tener una gran promesa de lectura. Cuando me dice alguien, qué sé yo, no leí 1984 de Orwell, o no leí El retrato de Dorian Gray, mi respuesta es ¡qué suerte! O sea, lo vas a leer por primera vez. O sea, lo vas a leer por primera vez. Yo no leí Crimen y Castigo, ¿no creen que tengo una suerte tremenda? O sea, que tengo eso como promesa que me está esperando ahí. ¿Sabes qué? Algo que pasa y que creo que hace un par de años ya estuvo sucediendo, que te comento siempre, Mati, cuando hablamos de estas cosas de los clásicos, hay generaciones de chicos que no saben el final de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Claro. Que ya no lo pueden saber. Cuando yo lo leí, y muchas generaciones antes y posteriores a mí, agarrar el Dr. Jekyll y Mr. Hyde era ya saber el final. Ya sabías, porque había un montón de cosas de la cultura que te referían a eso. Sí, como Drácula o como Frankenstein. Claro. Sí. Y ahora hay generaciones de adolescentes y de gente y de jóvenes que
que no saben qué se enfrentan, no saben qué es. Pero Dr. Y no Jekyll lo y Mr. refieren. Hyde hay mucha... Porque los jóvenes... Después no sé si la gente leyó Stevenson. Se lee en una hora, además. Dr. Sí, Jekyll y pero Mr. Hyde. totalmente. Es como esos clásicos... Ese si lo tenés pendiente, tipo... Dale, viajes en el sentate y subte. No, Claro. posta, es cortita. Dr. Jekyll. Yo relaciono también los libros con viajes de subte. Claro, Tac, más o menos ya calculo ¿Cuántos 10 viajes de páginas por... subte? Claro, 10 obvio. páginas por ida y 10 páginas de vuelta. Me salió, Digo, claro, 25 pesos de leerlo. Yo tengo una medida desde que doy clase en Caseros en la Universidad de 3 de Febrero, que es ¿cuántos trenes San Martín? ¿Cuántos Claro. San Martín? Tardé 3 San Martínez. ¿Cuántos San Martínez te llevó la novela? Y un 5 San Martínez. Ah, es la novela. Y hablando de la gente en sí o del lector, Hablemos de la gente en sí. hablamos de la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Viste? Esa generalidad que no sirve de nada. ¿Quién es la gente? La gente dice. Dice ahora están diciendo. Ahora ¿viste? dicen. Es típico. Ahora dicen que la gente dice. Ahora dicen que la gente dice, exactamente. No, en las redes sociales uno se enfrenta con una parte de la gente, ¿no? que muestra una parte suya, además, ¿no? Y se hace algo medio complicado a veces. ¿Cómo te llevas vos con las redes sociales que tanto manejás también por otro lado, no? No sé si tanto manejo. Yo nunca tuve Facebook. Ajá. Y Qué bien que desconozco haces. todo de ese código. Cuando ¿Conoces? en algún momento lo desconozco todo, realmente. En algún momento, cuando estaba en la revista La Mujer de mi Vida, que tenía un Facebook institucional, desde ahí podía ver algunas cosas, pero se pasó no sé cuántos seguidores que tenía esa cuenta y realmente no abrí otra. Y siempre me pareció muy expulsiva la lógica de esa red. A diferencia de Twitter, que en un primer momento me divirtió mucho. Cuando yo empecé a estar en Twitter, lo que me reía... Hice amigos de Twitter, hice amigas. Fue un momento muy de compartir el mismo humor, sobre todo, y los mismos intereses culturales, digamos. Sí. Con otras personas que no conocía y que realmente se convirtieron en mi entorno, en parte de mi entorno amistoso, real, que hoy es gente que conozco en el mundo no virtual. Instagram, que es una red, tanto en Twitter como en Instagram, yo soy bastante activa, más bien para difundir lo que hago, para compartir las lecturas, para generar alguna comunidad lectora. A mí de verdad me gusta hablar con gente que lee. Y es como una suerte de feedback que ahí está. Sí. Uh-huh. Pero yo no dejo de pensar, hay un concepto de Paula Sibilia que es el de extimidad. Cuando nosotros generamos una identidad en las redes, somos un poco conscientes de cuál es el recorte que hacemos de esa identidad que mostramos. Entonces, es una falsa intimidad. Lo que plantea Paula Sibilia con este concepto de extimidad es exactamente esto, ¿no? Hay algo que controlamos y hay algo que nos excede, porque si pensamos como McLuhan, que el medio es el mensaje, hay algo que te excede en Twitter, hay algo que te excede en Facebook, hay algo que te excede en Instagram, que es la lógica del propio medio, que te excede también en la tele, te excede en la radio, o sea, es extrapolable a cualquiera de los medios. Entonces uno transa con ese código o aprende ese código o subvierte ese código como cualquier campo en el cual uno se mueva, ¿no? Sí. Por A otra conveniencia. Estábamos conversando también un poco, justo venís a hablar de los medios y ya se salió una nota esta semana hablando de la pauta publicitaria que ya fue programada, por lo menos de las grandes empresas que hacen la diferencia en el tema de auspicio. Por primera vez en 2018 los medios digitales van a recibir más pauta que los medios tradicionales. Como persona que está ahora metida en los medios, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué transición ves? Y no están cambiando los consumos de los medios. Cada vez uno ve menos televisión. Digo, yo hago 2 programas de televisión, pero me interpelo a mí misma como consumidora. En general, los consumos que son producidos en televisión, yo los veo remotamente. Y yo creo que los programas que hago también se ven mucho remotamente por el registro que queda de esos programas en YouTube. Más allá de las señales que tienen su impacto y que tienen además un carácter legitimador y un carácter de posibilidad de hacer, digo, porque también hay una inversión que sigue haciendo la televisión formal, que no tendrías el mismo producto si surgiera... Bueno, pero lo que vos decís tal vez cambia por esta cuestión de los sponsors. Claro, sí. Pero creo que sobre todo lo que cambió es el consumo del on demand. Uno va a buscar lo que quiere ver. Entonces, la lógica del zapping, con la que nos socializamos, bueno, nuestras generaciones, se parece más a la lógica de la videocasetera cuando grabábamos para ver después. Claro. Es que es verdad, se parece bastante más a eso.
yo puedo acceder a cualquier contenido en cualquier momento y entonces las series se estrenan para que uno las pueda ver cuando quiera. Creo que en Game of Thrones, que recién lo mencionábamos por Martin, debe ser la última de las experiencias en donde hay una comunidad de televidentes que está esperando el día a día de una serie que no estrena toda junta. Pero ya después, ni siquiera como consumidores nos bancamos eso. Entonces, las nuevas generaciones no saben que hay tele. Te dicen Netflix, YouTube. Y además hay algo, pero mira, así que no me extraña que la pauta publicitaria, que el capitalismo apunte a los nuevos modos de consumo. Sí, con lo cual tiene es rara la situación, ¿no? Porque el programa que haces vos, yo por ejemplo lo miro por YouTube, no lo veo en vivo. Y sin embargo, yo imagino que, o sea, el tema del rating, ¿no? Y es casi secundario, porque por ahí decís, bueno, pero en el vivo lo vieron tanta cantidad de gente y por YouTube lo vio un montón más. Sí. Entonces, ¿cómo se mide eso? Y la pauta va para YouTube, que en realidad no pone un peso en todo eso. Y el medio que sí lo está generando, que a su vez, si no fuera por la inversión que ellos hacen, no estaría en YouTube. O sea, por eso le pedimos a todos que en 5 minutos enciendan la televisión pública. Porque arranca el programa Bibliómanos, dedicado a los deportes. Y llevo 5 libros maravillosos. ¿Querés adelantar qué libros? Sí, claro. El tenis como experiencia religiosa de David Foster Wallace, un cuento de Miranda July, en el que le enseña a nadar a 3 ancianos en un living comedor con 3 palanganas. El partido de Andrés Burgo. Una crónica maravillosa de ese partido histórico de Maradona jugando para Argentina contra los ingleses. Un cuento de Fontana Rosa, Memorias del Wing Derecho. No podía faltar. Podía faltar, pero yo no quise que falte. Fontana Rosa es como que caía decantado. Me faltaron varios de los que no podían faltar. Onda Galeano me faltó y no podía faltar. Y ¿qué dije? Foster Wallace, Miranda July, Fontana Rosa, el partido de Andrés Burgo y el tenis como experiencia religiosa de Foster Wallace. Mira, se me ocurrió uno justo mientras estabas mencionando La guerra en el fútbol de Kapuscinski. ¿Ves? Lo llevó Maxi Thomas. Un partido de fútbol que termina con una guerra entre 2 países. Hermoso. O sea, ¿querés violencia en el fútbol? ¿Querés violencia en el deporte? Supera eso. Claro, y en esto del consumo, ¿no? Que de los medios y en realidad de internet, que vino a cambiar un poco todo. ¿No hay también una demanda del consumirlo ya? Digo, a ver, Stranger Things, 8 capítulos, ya te los ponen. La gente lo quiere ver ya, a los 8. Digamos, no hay una dosificación. Y no, porque cambiaron los consumos, porque si lo tenés a mano y lo querés, ¿por qué vas a esperar? Claro. Hay una cosa de la inmediatez. Cambió también el modo en que percibimos la temporalidad. Piensen lo que tardábamos antes en conectarnos a internet, en acceder. Corté internet que necesito el teléfono. Bueno, pero piensen cuál era nuestra paciencia para acceder a la información y cuál es nuestra paciencia hoy. Entonces, ¿por qué nos va a sorprender que en el resto de los consumos funcionemos un poco igual? Hay que ver cuánto se imprime, ¿no? Cuánto de pregnancia tiene eso. Yo siento que cada vez consumo más y olvido más. Ajá. Claro, sí, también por la cantidad. No sé, es como una pregunta que tiro al aire, como hay algo de nuestra gestalt que no se acomoda al vértigo de los nuevos tiempos. Para mí imprime menos en el cerebro. ¿No te pasa por ahí con el libro que leíste hace 2 semanas y decís, me lo olvidé casi? Tengo que volver a... Justo los libros no, pero porque yo los sistematizo y entonces tomo notas al final del libro. Yo cada vez soy más consciente de que mientras leo un poquitito trabajo, un poquitito leo, un poquitito trabajo, un poquitito disfruto, un poquitito me acuerdo que voy a tener que dar cuenta de eso. Él me odia porque a veces compartimos los libros y yo los marco. No, yo también yo escribo ideas, ¿entendés? Vos sos de escribir, yo no, yo subrayo, me marco corchete. Yo marco todo. Este te escribe. Él escribe en los costados. Ay, Virome no, me dolió. Estoy grabando, viste que hay una parte que de Bibliómanos que leemos un fragmento al aire y a veces yo agarro un marcador, o sea, fosforescente, y arriba de una novela que amo. Tenemos que leer este fragmento, taca, pero sin ningún problema, se vuelven locos. Siento que me están agarrando el corazón y me lo están estrujando. Pero es al revés, va a quedar la marca de que yo con eso hice un programa, o sea, 10 años después voy a agarrar ese 1984 y lejos de decir, ¿cómo mancillé a Orwell? Me voy a acordar
O sea, está bueno. Vos sabés que a mí me pasó cuando yo agarro agarro el retrato de Dorian Gray, por ejemplo, agarro Dr. Jekyll y Mr. Hyde, agarro mis libros, ¿no? Los que tengo yo, que es Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Qué bueno, Bueno, una de fantasma. Brindamos por Henry James. Brindamos por Henry James. Que nos está escuchando desde el más allá. Después de este orgasmo de haber nombrado a Henry James. Y a otra vuelta de tuerca. Y otra vuelta de tuerca, además. No solo nada más. Lo leo y hay una relectura constante porque tengo al costado todo anotado qué era esta parte, para dónde iba, con qué lo relaciono, y está tan trabajado el texto que no los puedo regalar ya. ¿Cómo lo vas a regalar? No, digo, pero no puedo ni prestarlo. Un amigo se lo presté una vez y me dijo, ¿por qué? Porque los libros no me quedan, ahora yo no puedo leer solo, me dice. Claro. Es muy buena la idea de ya no puedo leer solo. Sí, apareces vos. Correte del libro. Claro, salí vos de acá. Apareciste vos ahí haciendo comentarios. Se lo spoileaste 10 páginas antes. Claro, más o menos esto se relaciona con no te calientes, están muertos todos. Pero paren, ¿están muertos todos? ¡Qué buena pregunta! ¿Muere o no muere al final? Mañana hay un pico de ventas de libros de Henry James. Sí, Henry James, por favor, Otra vuelta de tuerca tiene que volver a... Y sus interpretaciones en el cine son muy interesantes también. Los otros, la Amenábar. Los otros es brillante. Sí. No, por Dios. Qué gran película, inspirada en una novela, ¿no? Sí, no, aparte está Henry James ahí por atrás constantemente. Si bien no es una adaptación, es muy parecido que es una adaptación. Bueno, está muy inspirada, ¿no? Sí. Está muy inspirada, la fotofobia de los niños. No es una adaptación. Sí, Paren, son choreos. Bueno, y temés la que protagoniza, que se llama The Innocent. Ah, no la vi. The Innocent tiene guión de Truman Capote. No. Qué dato que Qué buen dato. Ingrid Bergman actuando en la... Hermoso. Actuando de la institutriz. No, es una locura. No, bueno. Blanco y negro, ¿no? Te diría llego y la veo, pero grabo mañana a las 7 de la mañana. Ay, qué Así que temprano. no llego y la veo, pero en breve. Así que bueno, contanos un poquito cómo va a ir tus cosas ahora, qué es lo que tenés que promocionar, si tenés algo para que la gente sepa qué vas a hacer. No, bueno, en este momento ¿Vendés alguna bicicleta, algo? Pueden ver el nuevo capítulo de Bibliómanos en la televisión pública. Ahora ya, en este momento, debe estar pasando la apertura. Es un programa nuevo que ya va por su 7ª emisión. Perfecto. A las 23:30 todos Es un los domingos. juego. Y es un juego, sí, es un programa temático. Maximiliano Tomás, que es un periodista cultural, y yo llevamos 5 libros que nos parecen representativos de ese tema, y de esos 10 libros tiene que quedar un top 5. Y tenemos reglas. Cada uno le veta un libro al otro, cada uno elige un libro del otro, cada uno tiene un inamovible, cada uno se autodescarta un libro, y después hay una contienda de lectura en la que él lee, yo leo. Hermoso. Y muy arbitrariamente, un actor, una actriz, en general, nos hacen ganar o perder según qué les haya gustado más de eso que leímos. Brilla. Y además entrevistamos a escritores y tienen la palabra los libreros, que me parecen como facilitadores de lectura fundamentales, ¿no? Si hay un mediador que sigue siendo fundamental en la cadena del libro, es el librero. Casi el primer lector. Es el lector que le cuenta al lector comprador, así que es como muy fundamental y queríamos que estuviera. Y los editores, que son a veces los invisibilizados de la industria editorial, pero que son los que tienen contacto con los autores, los que eligen, los que van en búsqueda de nuevos títulos, los que arriesgan, incluso económicamente, en pos de un título en el que confían. Así que esperamos representar distintos ámbitos de este universo lector. Y además pelearnos un poco. Sí, corresponde. Y porque dan ganas de pelear. Sí, obviamente. ¿Cómo me vas a tirar ese libro? ¿Cómo que te parece? Tómatela. Pero es verdad, uno se indigna. Es como y si el otro te dice. ¿Cómo vas a vetar esto? El otro día Maxi me vetó Seda de Alessandro Barico. Sí, No. sí. Y aparte te tocó donde sabía. O sea, me dijo que era un bestseller para las masas. O sea, una cosa espantosa en donde. Y es hermoso pelear con argumentos, ¿no? Claro, Sí. Es que vuelvan las discusiones de libros. Uno de los que en el que vi yo, cuando él saca el Aleph
como novela de los celos. Yo dije, no lo había visto. No lo vi. Nadie lo vio sí. Se lo vetaste así. Pero nunca nadie lo vio así. Mirá si vas a encontrar un punto en el que accedes a ver todo el universo y me hablas de los celos. Si la chica que te gustaba estuvo hace 1000 con el primo Daneri, ¿qué importa? O sea, si estás accediendo al mundo, te olvidas de las minas, estás a las minas del mundo. Por Dios, o sea, en el presente, pasado y futuro. O sea, te olvidaste, subís al DeLorean, ¿me entendés? Claro, totalmente. No había manera de que sostenga eso. No había manera de sostener eso. Pero es hermoso que lo haya llevado porque me permite decir todas estas cosas. Claro. Y estábamos hablando de libreros y tenemos que recordar que escuchar FM La Tribu tiene una gran ventaja. Podés ir a Librería Rodríguez Almagro, aquí a metros de la radio, donde mencionando FM La Tribu en la compra de tus libros vas a tener un descuento. Y lo que está sonando viene de Mendoza y se llama Usted, Señálemelo, con su canción Big Bang. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias a ustedes, qué lindo hablar de libros. Bueno, te estamos ustedes viendo. especialmente.